Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de café con caramelo. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a comenzar con el bizcocho. Aquí tengo una cucharada de café soluble y una cucharada de agua caliente. Vamos a reservar. Batimos 6 claras de huevo. Cuando comience a levantar las claras, vamos a ir agregando poco a poco 180 gramos de azúcar y batimos hasta que tengamos un merengue con pico suave. Aquí ya está listo. Vamos a batir las 6 yemas de huevo para integrárselas de forma envolvente. Aquí dejé de acelerar la cámara. Así vamos a ir batiendo de forma envolvente con calma para no bajar el aire que ya integramos. Yo aquí ya aceleré un poco la cámara y vamos a agregar el café. Ya está a temperatura ambiente. Y vamos a cernir 240 gramos de harina. Integramos de forma envolvente. Con cuidado, recuerda que yo aquí ya tengo la cámara acelerada. Por eso se ve que estoy mezclando rápido. Para este bizcocho que tiene un relleno necesitamos un pan esponja que no esté tan blandito, que esté un poco firme para que aguante el peso. Aquí yo agregué 2 cucharaditas de polvo para hornear y lo que nos quedó de harina. Solo hay que batir lo necesario hasta que se integre bien la harina. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros de diámetro. Lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Esto es para que no quede pegado el bizcocho al molde. Vamos a pasar un palillo, movemos un poco para distribuir muy bien toda la preparación y vamos a llevar al horno. Horno precalentado 180 grados centígrados y lo vamos a hornear por 40 a 45 minutos. Recuerda que depende de cada horno. Aquí ya salió del horno. Reservamos y vamos a comenzar con el caramelo y el café. En una cacerola vamos a agregar 160 gramos de azúcar y 1/3 de taza de agua. Vamos a llevar a la estufa a que se forme el caramelo. Aquí ya está comenzando a agarrar color. Aquí ya tiene el color del caramelo. No hay que dejarlo quemar. Y vamos a agregar 200 mililitros de leche tibia. Es importante que sea la leche tibia. Vamos a ir mezclando. También es importante que sea una cazuela profunda porque se levanta al inicio. Vamos a ir batiendo hasta que se vaya integrando todo el caramelo. Ya que se integró, vamos a agregar 3 cucharadas de café soluble. Pueden reservar un poco de la leche caliente para disolver el café más rápido. Y vamos a agregar 340 gramos de leche condensada o pueden agregar totalmente toda la lata de leche condensada. Vamos a mezclar hasta que se vaya integrando. Vamos a dejar que se espese y se integren muy bien los ingredientes. Aquí ya está listo, ya se espesó. Yo lo dejé batiendo como unos 5 a 10 minutos y ya está listo. Yo voy a batir un poco con el batidor de globo porque quedaron algunos granitos de café para que se integre muy bien. Lo voy a llevar en un molde
hasta que se enfríe, porque esta receta la vamos a necesitar tanto para la crema, el relleno y la preparación para 3 leches es la que le va a dar el sabor a todo. Vamos a poner un plástico de cocina, dejamos enfriar y vamos a comenzar con el relleno. Voy a utilizar media taza de caramelo con café. Comenzamos con el relleno. Aquí tengo 200 gramos de queso crema. Agregamos 3/4 de taza de leche, 3 huevos, 250 mililitros de media crema. Si no tienes media crema, puedes utilizar crema para batir o nata para montar. Agregamos 3 cucharadas de fécula de maíz y la media taza del caramelo con café. Si no quieres hacer el proceso del caramelo, puedes utilizar dulce de leche y agregas una cucharada de café. Licuamos todos los ingredientes. Apagamos a la licuadora y vamos a raspar las orillas porque en ocasiones queda pegado el caramelo. Damos otra pequeña licuada. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, debe de ser la misma medida del bizcocho. Horno precalentado, 180 grados centígrados. Vamos a hornear por 1 hora 15 minutos. A baño María. Vamos a agregar un poco de agua caliente y vamos a poner el molde del relleno. El relleno ya salió del horno, no está líquido. Vamos a llevar a refrigerar por toda una noche. Y yo voy a preparar unas almendras con caramelo para la decoración. Aquí en un sartén voy a agregar 1/4 de taza de azúcar. Vamos a dejar que se forme el caramelo. No vamos a dejar que se oscurezca tanto el caramelo. Aquí ya vamos a agregarle 100 gramos de almendras fileteadas. No quedan demasiado dulces, solamente van a quedar como una ligera capa de caramelo. Una cucharada de mantequilla y media cucharadita de esencia de vainilla. No saben qué delicia de estas almendras. Hasta solamente para disfrutar así solitas quedan exquisitas, no quedan demasiado dulces, solamente ligeritas. Vamos a ir despegando para que no queden tan pegadas y que queden doraditas. No saben qué ricas quedan estas almendras así solitas, a mí me encantan. Las vamos a dejar enfriar y vamos a comenzar con la preparación de la crema chantilly. Vamos a utilizar media taza, aquí estoy calculando, media taza del caramelo con café. Aquí estoy agregando 1/4 de crema para batir, para integrar, para que sea más fácil que se integre. Aquí ya está listo y vamos a agregar 2 tazas de crema para batir sin azúcar. Vamos a batir hasta que tengamos un chantilly con picos firmes. La crema para batir que estoy utilizando es de la marca Nestlé, esa no tiene azúcar. A mí me ha funcionado muy bien, solamente hay que dejar que se forme muy poquita capa de hielo. Vamos a llevar a refrigerar el chantilly. Vamos a comenzar con la preparación de 3 leches. Yo estoy calculando media taza del caramelo con café. Y voy a agregar 2 tazas de leche tibia para que se integre más fácil el caramelo. Así vamos a ir integrando. Vamos a agregar 250 mililitros de media crema. Si no tienes media crema, puedes sustituirlo por crema para batir o nata para montar. Vamos a batir hasta que se integre. Y terminamos de agregar toda la leche. Aquí ya pasó 24 horas, ya es un día anterior.
Ya está refrigerado y bien firme el relleno. Aquí tenemos el bizcocho. Vamos a dividirlo en dos partes. Agregamos la preparación de 3 leches. Ya humedecimos muy bien el bizcocho y vamos a agregar una capa ligera de chantilly. Agregamos el relleno. Con la ayuda del papel aluminio vamos a centrar y vamos a quitar todo el papel aluminio. Vamos a agregarle un poquito más de crema para pegar el siguiente bizcocho. Solamente debe ser una capa muy delgadita de crema para que no se resbale. Vamos a quitar la pancita y también vamos a humedecer. Vamos a recortar las orillas, debe de quedar bien parejito para que no quede lonjitas en las orillitas del bizcocho y quede bien parejito. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Así seguimos con este delicioso pastel de 3 leches. Vamos a agregar el chantilly para cubrir el pastel. Así vamos a ir cubriendo este delicioso pastel. También pueden utilizar una manga pastelera, llenarla de chantilly y cubrir el pastel. También así es muy fácil de cubrir. Vamos a utilizar un alisador de su preferencia. Alisamos las orillas y quitamos el exceso en la parte de arriba. Yo aquí estoy utilizando un chocolate que es especial para cubrir fruta. Solamente derrito y ya está listo. Así vamos a ir agregando este chocolate en las orillas. Aquí yo estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Así vamos a ir decorando las orillitas con esta duya. Ya la decoración se las dejo a ustedes. Vamos a agregar estas deliciosas almendras. No queda nada empalagosas, solamente tiene como una capa ligera de caramelo muy pequeña. Quedan deliciosas y bien crujientes. Así vamos a ir decorando este delicioso pastel de café con caramelo. Aquí ya terminamos de decorar. Vamos a partir el pastel para que vean por dentro cómo quedó. Vamos a hacer un ladito las almendras para que nos dé un bonito pedazo de pastel. Así queda con todo y el relleno. Quedó súper delicioso para todos los amantes del café. Es exquisito. La humedad ya depende de ustedes. Quedó súper delicioso este pastel. Espero lo preparen. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.